Bueno, a propósito justamente de esto, de cómo nos comportamos socialmente y colectivamente, interesante el estudio que ha hecho la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina. La sigla es SECAITRA, donde se revela efectivamente que nuestra idiosincrasia de la doble fila y de por ahí no respetar las normas figura al tope, ¿no? Bueno, Facundo Jaime es vocero de esta entidad, de esta Cámara Empresaria. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes, espero todos se encuentren bien en el estudio. Gracias por la convocatoria antes que nada. Bien, gracias a usted por atendernos. Bueno, ahí hicimos una introducción, se me ocurre que el estudio es mucho más amplio. Me gustaría conocer a grandes trazos dónde lo hicieron al estudio y cuáles fueron las conclusiones, o las principales por lo menos. Bien, el estudio habla específicamente de un tipo de inconducta que es el estacionamiento en doble fila en ocasión de llevar a los chicos al colegio. La realidad es que este estudio, este relevamiento, mejor dicho, se hizo en alrededor de 5.000 hogares en el AMBA, es decir, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano bonaerense, en donde arroja resultados que, más allá de lo que yo les voy a contar con respecto a los resultados, porque la encuesta, al ser telefónica, las posibles respuestas son rígidas, es decir, que solamente entrevistamos y consultamos a gente que nos puede dar entre las opciones que le ofrecemos. Pero aquí la realidad es que estas inconductas de las que hablamos, más precisamente del estacionamiento en doble fila en ocasión de llevar a los chicos al colegio, tiene su raíz y su problemática en un lugar común, pero lamentablemente la forma de tratar la cuestión ya tiene más que ver con cuestiones bien particulares, bien locales. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo hablar genéricamente del estacionamiento en doble fila, pero la realidad es que sí, tengo dos colegios en cercanía. Si la calle en la que están estos colegios es monocarril o multicarril, es decir, si es avenida o calle, si los horarios de los distintos ciclos lectivos están muy pegados, es decir, la forma del abordaje sí o sí tiene que ser de forma particular, por más de que, obviamente, en este encuentro vamos a estar hablando de cuestiones genéricas. Uh-huh. Claro. Bien, o sea que, digamos, hay algún aspecto entonces que involucra a toda la comunidad, si hablamos de la doble fila en los colegios, ¿no? A toda la comunidad educativa, porque no solo, ahí están los padres, papá, mamá, obviamente los transportistas escolares, los docentes, las autoridades incluso de la escuela, que podrían buscarle la vuelta para que esto no se repitiera. El punto es cuando vos tenés cuando vos tenés un trazado de la ciudad que no tiene muchas alternativas. Bueno, vos fíjate, sí. En la Martinoli tenés 3 colegios seguidos. Claro. Está el Alemán, el Carmen y en La Salle. En un espacio de ¿cuánto? 3 cuadras. 3 cuadras. Uno al lado del otro, digamos. Con una población más estimada en cientos de alumnos, ¿no? Sí, no es que estás hablando de un jardín de infante aquí, Claro, estamos hablando de tenés de jardín, primaria y secundaria de los 3 colegios. Si sumás todo te da miles. Exacto. Y bueno, claro, es difícil esto, ¿no? Este es un gran ejemplo, este es un excelente ejemplo. ¿Por qué? Porque frente a esta problemática, la respuesta general y genérica es: hay que tratar de salir un poco más temprano para poder aparcar, estacionar correctamente dentro de los márgenes legales a 2, 3, 5 cuadras. Pero en esta situación que ustedes me cuentan, en donde hay la afluencia de 3 colegios prácticamente en 3 cuadras, salir más temprano no va a generar una solución, porque lamentablemente es finito la capacidad de estacionamiento en las calles de cualquier ciudad. Entonces, quizá el abordaje, en este caso particular, siempre teniendo en cuenta el ancho de las veredas, por ejemplo, podría ser hacer una obra civil en cercanía o en la misma cuadra de los colegios, en donde se abra una dársena, que esa dársena coma un poquito de la vereda, pero ya tenemos por lo menos 3, 4 vehículos que de a 2 minutos van a poder ir acercándose e ir liberando a sus hijos y dejándoselos al colegio. Entonces, este ejemplo es muy útil para ver cómo hay que analizar cada situación, para ver qué acciones habría que tomar, pero sí lo que decías en tu introducción con respecto a que esta problemática y su abordaje tiene que ver con los padres, con las autoridades escolares y obviamente con las autoridades de tránsito, es de lo más atinada. ¿Sabés qué me imaginaba o qué recordaba? Los colegios céntricos. Por ejemplo, el que está casi al frente del Montserrat, acá.
En Montserrat tenés uno y a una cuadra tenés otro. Y encima casi que no se puede estacionar. No, porque la Duarte Quirós es angosta, además a veces está en obra. Y a eso súmale la cultura de vivir la vorágine diaria, siempre con los segundos contados. ¿Cómo hacen? ¿En dónde dejas el auto? ¿Tenés que dejar en la Maipú y caminar? Y sí. Bueno, y el Santo Tomás, que ni siquiera tiene veredas, ponele alrededor. Las veredas tienen 1 metro. Sí, tenés razón. Entonces, y que además tenés el otro al frente, porque está el Santo Tomás y al frente hay otro colegio también. Esos papás, estoy seguro que son de los que justifican, bueno, 1 segundo no le va a hacer nada, doble fila, bueno, esos son parte de los que justifican. Sí. Bueno, pero para no quedarnos solamente en el tema de los colegios, que se ve difícil también resolverlo. Como cámara que se dedica justamente a control y administración de infracciones de tránsito, ¿qué otro problema, o en todo caso, qué otro universo están detectando ustedes? Bien, obviamente siempre la sanción, esto dejémoslo con total claridad, estacionar en doble fila es, digamos, un subgrupo de inconducta. El mal estacionamiento en general, podemos hablar del estacionamiento en Ochava, el estacionamiento en puertas o en cercanías de nosocomio u hospitales, el estacionamiento en lugares prohibidos en general. Hay que, yo creo que lo principal y el principal mensaje, mejor dicho, para el radioescucha, tiene que ver con no subestimar la falta, es decir, no restarle importancia, no decir son 5 minutos o es una falta que no influye en la seguridad, porque ese concepto es el que está errado. La realidad es que cuando dejamos un vehículo mal estacionado en general, vamos a tomar el caso de la doble fila, que quizá es un poco más visible, la realidad es que estamos hablando de un objeto que está estático en la cinta asfáltica, probablemente anulando un carril entero. Entonces, la problemática directamente tiene que ver que todo el entorno vial, el resto de vehículos, sean motocicletas, ciclistas o automovilistas, y además los peatones, van a tener que decidir, van a tener que improvisar cómo esquivar, cómo ceder el paso, van a tener una serie de acciones que una vez quizás sale bien, 2 también, pero si esto lo traspolamos a 100, 150 vehículos que se detienen y tantísima cantidad de vehículos y peatones que tratan de atravesar ese lugar en donde el flujo no está normalizado, esa improvisación va a hacer que el peligro potencial de protagonizar un siniestro se eleve exponencialmente. Entonces, ahí es donde tiene que estar el foco puesto, porque más allá de que, sin duda, este tipo de conductas las vamos a corregir, si bien podemos responsabilizar, podemos cargar al Estado de cierta responsabilidad en el ordenamiento, la realidad es que aquí la calidad de nuestra conducta individual y la sumatoria de las conductas individuales sin duda van a hacer la diferencia para generar mayor seguridad, porque no nos olvidemos, perdón que traiga el tema de la doble fila en los colegios, los chicos necesitan entornos seguros, necesitan que si van a cruzar una calle no esté esa imprevisión de que haya alguien detenido y que de atrás del vehículo pueda salir una moto, otro vehículo, inclusive peatones, ¿no? Así es. ¿Llevan alguna estadística? Le pregunto esto porque nosotros vivimos en una ciudad como Córdoba que está teniendo un problema serio con las muertes en las avenidas, en las calles, gente atropellada, peatones, ciclistas, motociclistas, choques. Bien, nosotros reflejamos generalmente cuando utilizamos estadísticas de siniestralidad, accidentología, víctimas fatales o lesionados, tratamos de basarnos en la información que la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos brinda y obviamente de ONGs de reconocimiento importante como puede ser Luchemos por la Vida, que entendemos y la forma en la que contabilizan las víctimas no tienen algunos vicios que sí los organismos oficiales. Los organismos oficiales, lamentablemente, pasados los 30 días de un siniestro vial, si alguna persona que protagonizó ese siniestro fallece, no es contabilizado como víctima. Entonces, para tratar de atenernos mucho más a lo que pasa en la vida real, muchas veces sí acudimos a estadísticas de otras ONG de sobrada experiencia y reconocido renombre en nuestro país. ¿Y la mayor infracción que se produce tiene que ver con el estacionamiento y con eso? ¿O hay otras que también estén por ejemplo, semáforo en rojo, claro, por decir de alguna manera, la más grave? Sí, yo creo que esto tiene que ver con la gravedad de la conducta,
yo creo que es insuperable la violación del semáforo en rojo, pero lamentablemente en nuestro país la gran vedette y la gran protagonista con respecto a la comisión de las infracciones, sin duda tiene que ver con el exceso de velocidad. Pero sin duda, en cuanto a la peligrosidad de la conducta, tiene que ver el semáforo en rojo y obviamente la conducción con alcohol en sangre. Uf, Bueno, ese es un dato también, ¿no? eso es un dato. Sí, si se controlara más sería más grave todavía. Sí, un detalle ese, sí, un detalle. El alcohol en sangre. O sea que la gente no le tiene miedo a la multa. Si las multas son cada vez más altas por alcohol, claro, y siguen con este problema. No sé si no le tiene miedo a la multa. Por ahí viste que hay, no sé, hay grupos en donde se informan en dónde están los puestos de control. Bueno, a ver, yo intervengo yo y le respondo a mi compañero acá Alejandro, no sé qué opina usted, pero la incidencia del alcohol en sangre muchas veces se detecta después de producido el choque o la tragedia. Y ahí se dice, iba con X gramos. No es que lo detectaron antes, sino sería como se utiliza el término ahora ex post, es decir, después que ocurrió el hecho. Hay verdad, hay rigor de verdad en lo que usted menciona. La realidad es que si bien nosotros podemos enumerar e inclusive jugar y hacer rankings con las conductas más peligrosas o las más cometidas, a mí siempre me gusta tratar de, cuando hablamos de esto, entender que, sea cual sea la conducta de la que hablamos, estamos hablando de un problema social. ¿Por qué digo esto? Porque quizá en Salta capital la problemática, por ejemplo, del no uso de casco es muy diferente a la que puede pasar en Córdoba. Sí. Entonces, sin importar cuál sea la naturaleza de la falta, lo importante es saber que la corrección de la conducta nunca va a llegar de forma lineal y directa. Cuando digo lineal y directa, me refiero a que la sanción por sí sola no va a cambiar la idiosincrasia de una sociedad. Claro. Junto con esa potencial sanción hay que acompañar siempre con educación, con prevención, con concientización. Es decir, cuando hablamos de concientización, hablo de la consecuencia. Cuando yo manejo alcoholizado, ¿cuál va a ser la consecuencia? Cuando manejo en exceso de velocidad, ¿cuál podría ser la consecuencia? Tener la consecuencia presente hace que sin duda la gente tome un nivel de responsabilidad distinto y contemple su inconducta en un contexto mucho más real de cuando justamente decimos, no, pero yo estaciono en doble fila, pero son 2 minutos. Claro. Si tenemos la mala suerte de que en esos 2 minutos ocurra algún siniestro de gravedad, no eran solo 2 minutos, quizás fueron 2 vidas. Bien. Facundo, Jaime, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Faltaba más, el agradecimiento de siempre. Hasta luego.